Entonces tenemos lo siguiente. El día de hoy vamos a empezar a analizar lo que sería el tema número 2, que se aboca a los métodos de integración a la parte de la integral indefinida. Entonces en este caso recuerden que nosotros el tema pasado estuvimos trabajando ya con lo que sería la parte de la integral definida. Y previo a eso, en el desarrollo de la integral definida, estuvimos realizando algunos procedimientos del cálculo. De hecho, ya estuvimos trabajando con algunas de las fórmulas y también con el proceso inclusive de sustitución. Pero sin lugar a dudas estuvimos trabajando a lo mejor hasta cierto punto con fórmulas sencillas y sin considerar los diferentes métodos de integración que pues se tienen para poder desarrollar lo que sería esta parte de este tema. Entonces, ¿por qué no lo hicimos? Porque al final del día en este tema sí ya lo vamos a empezar a trabajar. Sin embargo, ya conocemos de alguna manera cuando se tienen los límites de integración cuál es el proceso que se debe seguir. Es decir, la valoración del límite superior menos la valoración del límite inferior y de esa manera pues obtener un resultado numérico que me proporciona básicamente ahorita estábamos nada más conceptualizando lo que sería el área bajo la curva, pero más adelante vamos a ver que también existe la posibilidad de encontrar volúmenes por revolución, longitudes de curva, vamos a poder encontrar también lo que sería áreas entre curvas. Entonces sí son algunas de las ideas que quiero que ustedes observen y que quiero que también se les queden presentes para que cuando lleguemos a esa sección pues no haya mayor inconveniente. Bueno, entonces recordamos lo que es la parte de la ponderación que vamos a tener para el tema, problemario y tabla comparativa con 30% y la evaluación escrita con 40%. Entonces, vamos a empezar a trabajar esta sección. Primero que nada, vamos a empezar a trabajar con lo que sería la definición de una integral indefinida. Entonces, por su parte, y la diferencia que existe relativo a lo que es la parte de la integral definida, es que de momento en la integral indefinida no se va a manejar lo que sería el concepto del límite de integración, sino que solamente vamos a tener el análisis algebraico del comportamiento que tienen las funciones ante lo que sería el proceso de integración. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener una función establecida en el integrando que existe dentro del símbolo de la integral, pero en este caso no hay como tal un comportamiento que me permita realizar una valoración numérica, sino que simplemente se va a quedar la expresión representada en una forma algebraica. En ese sentido, pues sí tendremos que tener la observancia de tener las fórmulas o las diferentes fórmulas del proceso de integración que podemos llegar a analizar y de esta manera pues vamos a tener esas formas con las cuales vamos a estar trabajando. También es importante recordar que la función que se obtiene del proceso de integración también se le conoce como antiderivada. Eso quiere decir que si nosotros derivamos esa función de resultado, pues podemos regresar nuevamente a lo que sería la función de origen. Convencionalmente a esa se le denota como función primitiva, que pues por definición ya hemos analizado, ¿no? Que es el proceso del resultado de la integración de nuestra función. Entonces, en este sentido, pues es lo que vamos a ir visualizando en esta parte. Eh, Diferencias también muy marcadas es que para la parte del proceso de integración con base a la integral indefinida, existe también una multiplicidad de resultados que me pueden arrojar lo que sería la misma proporción. Entonces, a esos resultados que me dan las funciones primitivas, yo puedo considerar que existe a lo mejor cierta constante que yo le puedo agregar y esa constante independientemente de la que sea, cuando yo realizo mi proceso de derivación para realizar un proceso de comprobación, pues recuerden que la derivada de una constante es prácticamente el resultado de cero. Entonces, por lo tanto, en este sentido, lo único que yo voy a observar
es el comportamiento de esa sección. Por lo tanto, convencionalmente en las integrales indefinidas vamos a estar agregando una letra C, es decir, al resultado que yo tenga del proceso de integración, le voy a estar agregando o adicionando una más C. Esa más C quiere decir que existe una multiplicidad de soluciones que podemos llegar a colocar, donde ese comportamiento de la integral o de más bien de la función primitiva que se obtiene, pues existe una cantidad infinita de soluciones primitivas. Sin embargo, ahí para que no vayamos colocando más uno, más dos, más mil, más cualquier cantidad, únicamente la vamos a estar representando con una letra C. Esa letra C se le conoce como constante de integración. Entonces es importante que ahora, a diferencia de lo que habíamos hecho en el tema pasado, donde no colocábamos ninguna constante, en este caso sí vamos a colocar esa más C. ¿Esto qué quiere decir? A todas las respuestas que tengamos del proceso de integración, adicionalmente de las respuestas de las fórmulas establecidas, nosotros vamos a ir colocando esa letra más C, que es una constante de integración. Al final del día, cuando nosotros hagamos un proceso de comprobación y una derivación, pues particularmente esa se va a cancelar. Entonces no hay problema, bueno, sí hay problema que no se coloque, pero no hay problema cuando se comprueba y se deriva, ¿no? Entonces ahí sí es conveniente que se vaya considerando el colocarla cuando realicemos el proceso de integración. Entonces, hasta este momento, pues son las dos diferencias, ¿no? Entonces, una, no se cuenta con un límite de integración. Número dos, se le deberá de considerar con una constante al final cuando se realiza el proceso de integración. Entonces, dependiendo de la fórmula que se esté ocupando, pues básicamente al final del día se va a estar colocando esa parte de la constante de integración para cada una de las respuestas. Entonces, bueno, ahora bien, vamos a observar que existen algunas fórmulas de integración que particularmente surgieron del hecho de la comprobación del proceso de la suma de Riemann, y cuando se realizó ese procedimiento de la suma de Riemann se fue realizando un almacenamiento de esas fórmulas dentro de un conjunto de formulaciones para integrar. Entonces, de igual manera, cuando se realiza el proceso de comprobación y se encuentra la derivada de cierto ejercicio, nosotros tenemos la posibilidad de que podamos ir almacenando también nuestras propias fórmulas. Sin embargo, para pues darle un panorama a lo mejor hasta cierto punto más estandarizado, pues estas fórmulas ya también se fueron almacenando de alguna manera, en la cual pues ya contamos con ciertos formularios para ciertas integrales que ya están probadas y que ya fueron realizadas en muchas ocasiones. Entonces, muchas de esas ocasiones pues ya tenemos por ejemplo, nuestra respuesta, ¿no? Entonces, empezamos a lo mejor o partimos a partir de un logaritmo de una raíz cuadrada. Entonces, si nosotros hacemos la derivada de eso, posiblemente me da esta respuesta. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo integro esta sección, yo particularmente voy a llegar a esta parte. Obviamente ahí sí le tendría que agregar una más C. Eso quiere decir que eh, existe una fórmula en una tabla de integrales que si yo tengo posiblemente esta sección, pues obviamente yo como respuesta tenga esta función. Entonces es bueno que a lo mejor vayamos realizando de alguna manera esas pruebas, ¿no? Aplicando los procesos de derivación, por ejemplo, en el caso de esta sección del logaritmo natural de una variable más la raíz cuadrada de la misma variable elevada al cuadrado, más una constante elevada al cuadrado. Aquí esta puede ser cualquier constante. Eso también es importante rescatarlo, ¿no? Inclusive hay algunas ocasiones en que las constantes pudieran no estar necesariamente consideradas al cuadrado, sino que no sé si recuerden lo que analizábamos el tema pasado de la parte de los complementos, en las cuales pues sí tendremos que deshacernos a lo mejor
de ciertas secciones o considerarlas inclusive como raíces cuadradas para poder ir ejecutando las formulaciones que tenemos. Entonces, de esa manera, pues también quiero que ustedes vayan verificando esta sección. Y, por ejemplo, en toda esta comprobación que se realiza, llegamos a esta derivada. Entonces, eso quiere decir que si nosotros tenemos la integral de una función de este estilo, pues particularmente el resultado va a ser el logaritmo natural. Por eso ocupamos las tablas, ¿no? De cierta manera, el hecho de que nosotros podamos tener un almacenamiento ya de ejercicios resueltos de alguna manera, eh, pues nos va a permitir, pues a lo mejor de cierta forma, pues ya ejecutar las situaciones de una manera más concreta, que obviamente a lo mejor sí tendremos que hacer algunas adecuaciones, algunas sustituciones, como lo comentábamos también en el tema pasado, o algunos complementos, ¿no? En el dado caso de que las funciones no necesariamente estén tal cual se presentan en las tablas de integración, ¿sí? Entonces, por eso sí es importante que vayamos visualizando las diferentes metodologías, ¿no? Y cuál sería hasta cierto punto su aplicabilidad dentro de los diferentes ejercicios que tenemos. Entonces, hasta aquí alguna duda, pregunta que tengamos, perdón, relativo a esta sección y a las diferencias que tenemos marcadas entre lo que serían las integrales definidas y las integrales indefinidas. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con este avance. Ahora, en este caso, tenemos una tabla preliminar de integrales. ¿Por qué le denoté como tabla preliminar? Porque básicamente, no sé si ustedes también dispongan ya de alguna tabla o dispongan de alguna sección donde ya tengan incorporadas algunas de las funciones para poder integrar. Entonces, por eso es que aquí yo lo denoto de esa manera. Inclusive aquí ya agregué un ejercicio, como se puede encontrar en algunas secciones, para que podamos ir realizando ese análisis. Entonces, es importante que ustedes vayan visualizando qué es lo que tienen dentro de cada una de las funciones para que, pues, de esa manera podamos empezar a aplicar los procesos de integración. De alguna forma, inclusive, en algunas ocasiones se deberá de manejar algunos procesos de factorización, ya sea de factorización simple, ajá, o sea, de término común, ajá, como por ejemplo aquí que tenemos 3x al cuadrado más 27, donde posiblemente en este caso lo que tenemos que hacer al principio pues es factorizar el 3 que se ubica en esta sección. Recuerden que ese 3 lo que podemos hacer es sacarlo por fuera de la integración para que no nos afecte en el proceso como tal ya de la integral. Y de igual manera, hay algunas situaciones que a lo mejor dentro de un formulario se ven distintas de otro, pero pues es básicamente que nosotros vayamos interpretando qué es lo que sucede. Por ejemplo, aquí está denominado como arco seno, pero el arco seno en algunos otros formularios se ve como seno a la menos uno. Entonces es importante que pues también vayamos visualizando esas diferentes formas de expresión matemáticas que tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos arco tangente, pero el arco tangente también se ve denotado como tangente a la menos uno. Inclusive en sus calculadoras no aparece como arco tangente. A lo mejor posiblemente en algunas sí. Pero si ustedes observan dentro de la calculadora en la segunda función, de cada una de las funciones trigonométricas aparece como tangente a la menos uno. Inclusive no sé si lo han notado en la parte de la sección de su calculadora, en la parte superior de la tecla, ahí aparece esa simbología, ¿no? Entonces, sí es importante que vayamos interpretando cómo se ven las diferentes situaciones que tenemos en cada uno de los procesos de integración. Inclusive hasta le podemos ir dando un nombre. ¿Por qué es importante también darle ese nombre? Porque cuando realicemos posiblemente nuestra tabla comparativa, pues necesariamente a lo mejor tenemos que ubicar también estas partes, ¿no? De igual manera, digo, obviamente ahí va a ser con respecto a los procesos de integración como tal,
y vamos a ir comparando cuál es la diferencia que existe de uno con el otro, ¿no? Pero pues posiblemente también debamos de ocupar algunas de las fórmulas que encontremos por aquí. En este caso, pues estas son las primeras fórmulas que tenemos. Digo, los procesos de integración directa se hacen con base a estas fórmulas. Una de ellas, pues, es básicamente la de la integral de un diferencial, la integral de una potencia, la integral de un diferencial entre una función o entre una variable, perdón, la integral de un exponencial, integral de seno, integral de coseno, integral de una constante elevada a una variable, integral de secante al cuadrado, de cosecante al cuadrado, de secante por tangente, de cosecante por cotangente, de tangente como tal, de cotangente, de secante, de cosecante, de un diferencial dividido entre una variable elevada al cuadrado más una constante elevada al cuadrado. A su vez también tenemos una pero con el signo negativo. Entonces, si hay diferencia entre una y otra, sí, el signo sí hace que cambie drásticamente el comportamiento de esta función. Ahí es importante considerar que es indispensable que x sea positiva o que la variable sea positiva y que la constante sea la que sea negativa. Pero también de igual manera está el intercambio de estos dos, ¿no? En el sentido de que ahora la que es negativa, pues es básicamente x al cuadrado. De igual manera también está la fórmula en la cual yo tengo un diferencial dividido entre lo que es la raíz cuadrada de una constante elevada al cuadrado menos una variable elevada al cuadrado. Entonces el comportamiento de este tipo de situaciones pues me provoca estos resultados. Pero también existe la posibilidad de encontrar primero que nada la variable y después lo que sería la constante. Esa constante puede ser ya sea positiva o negativa y dependiendo del signo que se tenga, pues la respuesta es positiva o negativa, ¿sale? No es necesariamente que aparezca o siempre positiva o con este signo doble, ¿no? De positivo y negativo, sino que puede aparecer como positivo o puede aparecer como negativo y la fórmula pues en sí no va a variar. Entonces hay que ir realizando una comparativa de los diferentes ejercicios que se tienen y si no también ir adecuando para que esos ejercicios se parezcan a las fórmulas que tenemos establecidas dentro del conjunto preliminar de fórmulas, ¿no? Como les comento, si alguien tiene un formulario más completo o de mayor número de fórmulas, pues también lo pueden ocupar, ¿no? Eso también es útil e importante. O pueden considerar el que yo les estoy proporcionando. Eso también no hay ningún problema. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a trabajar ahora con estos ejercicios previos para que vayamos puliendo nuestras habilidades con respecto del cálculo de las integrales. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a basar en la definición de la parte de las integrales indefinidas. ¿Eso qué quiere decir? De la obtención con base a nuestras fórmulas que tenemos establecidas y agregando también o adicionando lo que sería la constante de integración en cada uno de los ejercicios. Recordamos que en algunos de ellos tenemos que realizar algunos procedimientos algebraicos para poder ir ejecutando lo que sería la obtención de lo que es la integral. Entonces, recuerden, dentro de estos procedimientos solamente nos vamos a quedar hasta el análisis algebraico derivado de que no existe límite de integración. Entonces es importante recordar esa parte. También es muy importante que vayamos siguiendo las reglas de la parte del cálculo fundamental de las integrales, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, las constantes, pues cuando tenemos una constante por una función, podemos retirar la constante del proceso de integración y únicamente quedarnos con lo que sería la parte de la variable o de la función que tenemos establecida, ¿sale? Entonces, ¿alguna duda, pregunta que se tenga relativo a estos ejercicios? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? En el ejercicio del inciso B podemos utilizar cambio de variable.
En el ejercicio B. Sí, de hecho se puede utilizar también el complemento para que se pueda considerar solo una función. Ujú. O nos podemos basar también en alguna fórmula que hayamos visto en estas nuevas fórmulas. Ujú. Sí, sí, sí lo podemos hacer de esa manera. Ujú. Nada más lo que se les pide también en este caso es que se compruebe el resultado derivando para saber si es la función primitiva. Por ejemplo, fíjense bien, si nosotros desarrollamos el ejercicio A, entonces en este caso vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, sacamos el 3 del proceso de integración. Y después de eso tenemos x al cubo sobre 3 más una constante de integración. Aquí cancelamos lo que sería la parte del 3 y el resultado al final me queda x al cubo más la constante de integración. Después de eso yo aplico la derivada con respecto de x de cada una de las variables que se tienen, ¿no? Entonces tengo x al cubo más la constante. Y de x al cubo, pues recuerden que la derivada es 3x al cuadrado. La derivada de una constante, pues básicamente es 0. Entonces, básicamente aquí ya estoy comprobando con ayuda de la derivada que en realidad sí esa es la integral que tengo para mi ejercicio, ¿sí? Entonces hago la integral, pero también aplico la derivada para saber si esa es la función primitiva, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a llevarnos esto a un pizarrón, que lo puedan visualizar. Ujú. Vamos a abrir ahorita un pizarrón nuevo. Ahora sí les voy a dar el acceso, entonces les voy a permitir editar. Entonces ahí no quiero que vayan a hacer muchos rayones, también es bueno que vayan aprendiendo a trabajar de forma colaborativa en el pizarrón. Entonces sí es importante que lo vayamos visualizando. Entonces estas serían integrales de prueba, ¿no? Ok. Entonces con base a lo que les comenté, deberemos de encontrar lo que sería la parte de la integral de cada uno de los ejercicios, pero al mismo tiempo trabajar con la derivada de esa sección. Entonces aquí me van a apoyar ustedes a ir colaborando en este pizarrón e ir colocando el desarrollo de los ejercicios, ¿sale? Quien guste participar, nada más me comenta para que vaya teniendo la posibilidad de ir organizando bien su procedimiento. Ahí lo podemos hacer de dos formas. Lo podemos hacer directamente aquí con lo que sería la parte de la aplicación. Ujú. O sea, es decir, escribiendo lo que sería el procedimiento. Digo, sí va a ser un poquito complicado por el hecho de que a lo mejor nos cause de cierta manera conflicto estar escribiendo, ¿no? Así como esto que yo intenté escribir acá. Entonces, para que ustedes también vayan teniendo la prueba del Jamboard, ¿no? Digo, anteriormente no podía escribir desde el teléfono móvil, pero actualmente creo que ya se puede. Entonces, para que vayan también probando y para que vayan desarrollando los ejercicios que se tienen por acá. Digo, los vamos a ir desarrollando en conjunto, pero en este caso, en este momento, ustedes son los que van a ir desarrollando los ejercicios, ¿sale? Ya no, ya no los vamos a, bueno, ya no voy a ir desarrollando todos de manera completa yo, sino que los voy a ir apoyando, ¿sale?